Amigos de Impacto Venezuela, gracias por acompañarnos este día. Hoy en un programa especial tenemos como invitada a la líder opositora María Corina Machado. María Corina, gracias por atendernos, sobre todo en esta situación de pandemia que lo sabemos, lo reconocemos, que es una situación difícil que tiene el país, pero es importante saber, queremos conocer de primera mano el ambiente político, cómo está hoy en día la oposición venezolana que está haciendo el presidente interino Juan Guaidó Márquez. ¿Cómo está ese movimiento en este momento? Gracias, Mildred, y además es una enorme oportunidad porque, como tú dices, es una situación muy complicada, muy dolorosa para todos los venezolanos y de alguna manera la angustia porque se desencadenen los eventos que permitan realmente avanzar hacia una transición crece cada día, y obviamente la pandemia y la forma como el sistema criminal reacciona ante ella hace más evidente la necesidad y la urgencia de este cambio. Y te lo digo porque, bueno, tú como periodista sabes lo que significa la pretensión del régimen de imponer el silencio, el terror, la neutralización de la gente, de las ansias de exigencia y de cambio. Y bueno, eso es desde la persecución a todo el personal de salud hasta la persecución que ha habido con periodistas, con dueños de medios, detenciones, secuestros. O sea, una cosa que el régimen quiere aprovechar para, consciente como está de que la naturaleza del régimen, del sistema criminal se ha hecho muy clara para los venezolanos y para la comunidad internacional, tienen que buscar aplacar como sea estas ansias de cambio, estas fuerzas del cambio. Comentaba un punto muy importante y que ha causado escándalos a nivel internacional, que es Alex Saab, mejor conocido por los CLAP, ¿no? Se había denunciado en muchas oportunidades este tema de la corrupción con las cajas de comida, con la que usted muchas veces decía que era para controlar al pueblo, que era algo muy injusto para las personas que están pasando necesidades. Entonces, ¿qué pasa ahí con Alex Saab? ¿Qué puede pasar? De todas esas denuncias que hay, pero ¿quién es Alex Saab? ¿Es colombiano, es venezolano, es...? Mira, yo creo que es colombiano, pero mucho más que eso. Hay gente que dice que es el testaferro de Maduro, sí, pero es un gran operador con otros sectores. Es decir, no es solo el testaferro del régimen. Es un gran operador para compensar las reducciones en las operaciones, digamos, de ingresos que tenía el régimen producto de las actividades petroleras que ellos mismos destruyeron, porque PDVSA la destruyó el régimen, convirtiéndola en una empresa que además está vinculada a todo tipo de actividad ilícita. O sea, la caída de la producción petrolera se la tratan de echar la culpa a las sanciones, pero todo el mundo sabe que eso fue antes. Y es una caja de corrupción y de todo tipo de actividad ilícita. Entonces, ¿qué se inventaron? Bueno, se inventaron otros mecanismos para compensar y buscar ingresos ilícitos a través del oro, a través de la gasolina, a través de la extracción de otros minerales, a través de la importación de comida, etcétera, etcétera. Evidentemente este señor se convirtió en un enlace clave para los vínculos financieros y para los canales de distribución de estos materiales en distintas partes del mundo, incluyendo recibir gasolina de Irán a cambio de otros materiales ilícitos, ya sea oro, droga, etcétera, etcétera. Obviamente hablar de este señor Saab y no mencionar el tema de los CLAP es imposible, porque un individuo que es capaz, Mildred, de importar comida podrida, que los fiscales mexicanos han dicho que es no apta para el consumo de los niños mexicanos, y este sujeto lo trajo con sobreprecio, engañando a la mamá venezolana que da todo lo que tiene, un mes de trabajo para comprar una bolsa de leche, y resulta que no era leche. O sea, que ella podía estar incluso envenenando a su hijo. O sea, hay que ser verdaderamente una mente malvada y cruel
Entonces, este señor. Ahora, todo se va a saber, Mildred. Todo se va a saber. Hay mucho dinero de por medio. El régimen estaría moviendo todas sus fichas para lograr que no lo extraditen a los Estados Unidos. Eso te dice. ¿Cree que es posible que este escenario se presente, que el régimen se salga con la suya y Alex Saab sea liberado y regrese a Venezuela o lo siga protegiendo Nicolás Maduro? Sabes que con temas como estos yo prefiero no especular. Pero yo sí voy a referirme a un hecho que tú hacías mención. La forma como el régimen se ha movido como nunca antes para impedir que este criminal colombiano vaya a enfrentar la justicia en expedientes también documentados, ¿no? Entonces, por algo es. Ahora, que salga todo, Mildred, porque una de las cosas que nos ha costado procesar y entender los venezolanos es que, mira, un corrupto jamás va a combatir la corrupción. Y el inicio de la construcción de un sistema de mafias parte de la corrupción. Incluso quebrando gente buena, gente que era honesta, y eso es profundamente doloroso. Si tú me dices a mí cuál es la pérdida más grande, la decepción más grande que yo he tenido en todos estos años de lucha, es eso. Incluso cuando me ha ocurrido con amigos, con gente que yo estimaba, respetaba, y tú te das cuenta que caen frente a estos tentáculos. Entonces, eso era una costra de protección del sistema, no solo de Maduro, del sistema, del status quo. Entonces, cuando se le abren estos huecos, y Alex Saab no es un hueco, es un boquete, como decimos en criollo, por ahí empieza todo a hacer agua y a derrumbarse. Entonces, claro, nuestros tiempos no son los tiempos de otros países, porque al final los muertos los estamos poniendo los venezolanos. La generación que crece desnutrida y que cruza miles de niños cada día el umbral del daño irreversible sobre su cuerpo, lo estamos poniendo nosotros, los venezolanos. Entonces, esa es nuestra urgencia, pero aquí todo se va a saber, Mildred. Y eso es lo que yo le transmito a los venezolanos. Aquí va a haber justicia. No solo la que dicen la justicia, ¿cómo se llama?, celestial, y la justicia internacional, esa también. Pero justicia aquí, venezolana, donde todo el que haya saqueado este país, violado los derechos humanos, pues tendrá que rendir cuentas. ¿Cómo evalúa la gestión de Juan Guaidó? ¿Está haciendo lo correcto? ¿Va por el camino correcto? Yo creo que ha habido un error grande por parte de la dirección política en la Asamblea Nacional y en el interinato de no haber enviado ese mensaje así de tajante, así de claro a los venezolanos, al régimen y a los aliados internacionales. Para mí ese es el error más grande. Y tú me preguntas hoy, a mí todavía no me queda claro si esa es realmente la posición que tiene adoptado el presidente Guaidó, y ni hablar de esa estructura de partidos que a mi modo de ver es nefasta y que no reconozco, que es lo que se llama el G4, que creo que ha sido un entorno terriblemente dañino para el presidente Guaidó. Y en ese particular también, si avanzamos, caemos en el tema de que vienen elecciones. Hay un CNE que es el mismo, pero con diferentes rostros que al final forman parte del régimen, y se está llamando elecciones cuando hay un país que tiene una crisis en todos los sentidos. No, pero cuidado, eso no son elecciones. Eso es lo que Maduro y sus colaboradores y sus cómplices y los corruptos quieren hacer creer. O sea, para que tú puedas tener soberanía popular a través del voto, tiene que haber soberanía nacional. Si no hay soberanía nacional, no hay soberanía popular. Punto. Y eso lo entiende cualquier demócrata alrededor del mundo, pero además lo entienden mejor que nadie los venezolanos. O sea, tú me vas a decir en un país que hoy se lo están peleando nuestro territorio las bandas criminales, desde las que hacen la explotación ilegal del oro, del coltán, del minerales en el sur de Bolívar, hasta todas las que están en la costa con el contrabando, no solamente de combustible y el tráfico de drogas, pero también tráfico
de niños, de prostitución infantil. Tú me vas a decir que en la Cota 905, donde vemos cómo las bandas criminales son las que hacen y deshacen y solamente entran ellos. Tú me vas a decir en un país donde hay un proceso de somalización, tú puedes llevar adelante un proceso de elecciones. Eso no son elecciones. Mildred, y todo el mundo lo sabe en Venezuela, no hay control del territorio, no hay Estado de Derecho y no hay posibilidad de dar la más mínima garantía de seguridad humana. Por lo tanto, no hay soberanía. Entonces, primero viene la soberanía, después el Estado de Derecho y después el proceso electoral. Esto no importa quién ponen al CNE. Mira, yo lo he hablado muchas veces, Mildred, tú puedes poner ahí a la Madre Teresa de Calcuta, a Martin Luther King, a Nelson Mandela. Y si las mafias controlan las armas, la plata, los medios, las leyes y el territorio, ¿quién crees que gana las elecciones? Las mafias. Y eso fue lo que ratificó Vladimir Padrino López hace unos días. Entonces, eso está descartado, queda un solo camino y hacia allá es que tenemos que empujar todos, dentro y fuera de Venezuela. ¿Cuál es ese camino? La operación de paz y estabilización. ¿Cómo llegar a ella? Logrando el compromiso y las fuerzas adicionales que ya se están desplegando. Esta pandemia le sirve a Maduro para atornillarse un rato más, para controlar a la gente, para controlar las masas, para que no salgan a protestar porque no hay agua, porque no hay gas, porque no hay para comprar comida. Uno observa en la calle tanta cantidad de personas en medio de una pandemia y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Sí. Pero al final él muestra un control sobre esta situación del sí. COVID-19. Es una estrategia que lo que él está aplicando en este momento, que ahora hay picos más altos también sí. de COVID. Mira, tú me preguntabas si esto puede ser una dinámica que favorezca el afianzamiento del régimen. Depende. Depende. Sin duda eso es lo que ellos quieren y lo están haciendo por la vía de la mentira, del engaño, de la represión y además de la muerte, porque a ellos no les importa que los venezolanos mueran y pierdan todo producto de una situación de profunda irresponsabilidad. No sé si viste lo que está ocurriendo allá en El Amparo con ese campamento que hicieron para los migrantes, más de 700 venezolanos que están regresando, y hay más de 200 niños, mira, personas que están secuestradas, encerradas, no hay ni agua, Mildred, ni agua. Tú te imaginas el riesgo del contagio en esta zona. Entonces, estos tipos son tan criminales que a ellos no les importa. ¿Qué es lo que ellos quieren? Usar el COVID como la mampara, la excusa para obligarte a encerrarte, a quedarte en tu casa, que nadie se mueva y por lo tanto la demanda de gasolina baja y no queda en evidencia que es un país colapsado en materia energética y desde luego tener un mecanismo para silenciar a periodistas, productores, agrícolas, médicos y políticos, ¿no? Es callar a una sociedad, cerrar las iglesias, o sea, todo aquello que hace que el ciudadano se aísle y se siente más solo y más frágil. Entonces, hay que poner los pies sobre la tierra y entender que sí, evidentemente hay un riesgo creciente porque son unos irresponsables y porque es una realidad que la epidemia está creciendo en Venezuela con números mucho mayores de lo que ellos reconocen, pero que no nos vamos a callar, porque realmente muchos más muertos ha habido en Venezuela y habrán en Venezuela producto del socialismo que del COVID y que de la pandemia. Muchos más muertos y todos son culpa de Maduro, por cierto. Así que yo tengo muy claro para dónde vamos, tengo muchísima confianza en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, los venezolanos que estamos aquí alrededor del mundo. Tenemos un solo camino, estamos avanzando por él, ya no caemos en trampas, ya nadie nos engaña y tenemos que por encima de todo reconocer que al final la fuerza interna que nos impulsa, para mí, por ejemplo, es soñar en ese día del reencuentro, verlo, imaginarme ese momento del reencuentro de los venezolanos cuando logremos sacar a estos criminales del poder y los venezolanos y nuestras familias puedan nuevamente encontrarse en una Venezuela liberada. Eso me impulsa, en eso creo, aquí estoy acompañándonos, impulsándonos, trabajando durísimo, cuidándonos, pero por encima de todo luchando. Muchísimas gracias. Desde Impacto Venezuela te agradecemos habernos concedido esta entrevista y que bueno, que los venezolanos estén enterados. Nosotros somos un grupo de periodistas venezolanos que luchamos contra la censura, contra los riesgos, contra los peligros, pero sobre todo
es por los venezolanos, para que ellos estén informados y sepan lo que ya saben, pero que más allá también necesitan saber de un líder político, de esas personas en las que ellos depositan sus esperanzas todavía, porque sí, Venezuela todavía tiene esperanza a pesar de. No, lo vamos a lograr, no lo dudes, Mildred. Muchas gracias. Me encantó conversar contigo. Gracias a todos.